Buenas tardes, amigas y amigos de Fundesco Chile. Soy Rubén Solano y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Siguiendo la Huella de la Convención Constitucional, el cual realizamos cada semana junto a Eleonora Espinosa. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rubén. Muchas gracias. Y junto a Juan Enrique Blumel. Juan, mucho gusto, bienvenido. Hola, Rubén. Buen corte de pelo. Pasó la primavera bastante rápido. Le damos las más sinceros se cortó el pelo para las fiestas patrias. Así es. Yo creo que despertó así después de la fonda. Claro. Le damos los más sinceros agradecimientos por acompañarnos nuevamente en este programa y mantenernos informados sobre los avances de este proceso constitucional y darnos sobre su opinión sobre lo que debemos esperar de un mandato que es un mandato de los chilenos. Y le damos también las gracias a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos los comentarios, estamos atentos a todas las inquietudes, a las preguntas que quieran hacernos para poder justamente alimentar este programa que queremos extenderlo hasta el final del proceso constitucional. Bien, sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar este capítulo 10, que obviamente nos tiene muchas noticias. Han estado bastante noticiosos nuestros convencionalistas, y en ese sentido nuestra primera pregunta institucional o de siempre es: ¿en qué etapa se encuentra el proceso constitucional y cuáles son los hechos que más destacarían de las últimas semanas, teniendo obviamente en cuenta que estuvimos la semana pasada de fiestas patrias? Eleonora, ¿nos quieres iniciar con tu opinión y comentario? Sí, claro. Bueno, son muchas cosas, nos saltamos ahí un par de semanas, una semana, y la verdad es que han pasado muchas cosas en la Constitución. Si hay algo que podríamos rescatar es que ya comenzó esta discusión maratónica para poder definir el reglamento, por fin, de la Constitución. Hay que decir que hoy día en la mañana, solo en la mañana ya llevaban más de 300 indicaciones vistas, y hay más de 1000 indicaciones. Entiendo que ahora venía camino a la casa para alcanzar a llegar al programa y escuchaba en la radio que todavía no terminaron hoy día de ver las indicaciones y van a seguir mañana porque son más de 1000 indicaciones. Por lo tanto, yo creo que sí hay algo de lo que podríamos destacar en lo que ha pasado durante este tiempo, es que ya estamos con esto, al menos se ve un poco de luz verde y entrando a tierra derecha. Y por otro lado, decir que hoy día también algo importante fue que fue la presidenta junto con el vicepresidente a hablar con el ministro de Hacienda, y entiendo que también la directora de la IPRES, para ver qué pasaba con el presupuesto que estaba ahí en pendiente, porque recordemos que pidieron más presupuesto de lo que estaba estipulado para la convención, y no es tan fácil, digamos, en temas públicos pedir un presupuesto, y no es como que ya le pidió a DIPRES y DIPRES me lo da. Hay un procedimiento que hay que hacer en materia de reglamento y eso, por lo tanto, creo que hay una buena disposición de parte del gobierno para ver cómo poder salvaguardar ese tema de los recursos extra que están pidiendo en la convención, que son más de 1000 millones de pesos, no es poco. Así es, Eleonora. Ese es un tema también que ha dado mucho de qué hablar esta semana, y hay quienes obviamente también creen o piensan de que ese nuevo presupuesto no debe de ampliarse todavía. Juan Enrique, ¿cuál es tu opinión de los acontecimientos de las últimas semanas? Yo tengo que decir que estas 2 últimas semanas, particularmente esta última semana, la convención, yo creo que a todos nos pasa, está poniendo a prueba nuestra esperanza. No tanto porque vaya mal encaminada, sino porque han tomado algunas posiciones. Todavía no está cerrado el tema en esas materias, pero han tomado algunas posiciones que yo no comparto, y que me parece que que han ido más allá de sus atribuciones en algunos temas.
Ahora hay que ver cómo esto termina, porque una cosa es el voluntarismo de algunos y otra cosa es lo que finalmente termine sucediendo. Por supuesto, esto ha servido para que los pesimistas, los alarmistas de siempre pongan el grito en el cielo. Así como pusieron el grito en el cielo que casi se desmoronaba la convención por lo de Rojas Bader, por estas cosas también andan por ahí algunos vociferando, como por ejemplo que en la convención no quedó, en el reglamento de la convención no estaría quedando la frase República de Chile en ninguna parte. Como si, insinuando que con esto Chile dejaba de ser una república, cuando en realidad estamos hablando del reglamento. No estamos hablando... Se te cayó la comunicación del cuerpo normativo de la Constitución. Sí, mientras retomamos la comunicación con Juan Enrique, la verdad es que hay hechos noticiosos muy importantes. No, la conexión a internet muy inestable. Sí, la tiene muy inestable. Trata de estabilizarlo un poco y yo voy a aprovechar para decir que efectivamente comparto con ustedes los hechos noticiosos que han mencionado de las últimas semanas, pero de verdad quisiera extenderme un poquito en lo que ha sido el debate sobre el quórum de los 2/3 para la aprobación de las normas constitucionales y para la aprobación del reglamento de las mismas. Porque este es un debate que considero innecesario, ya que esta es una regla inexistente en la actual y vigente Constitución, con la cual pues obviamente debe operar la Convención. Por lo tanto, no correspondía modificar o no corresponde modificar ni ratificar ni poner en duda el quórum por parte de los convencionalistas, toda vez que ellos no fueron elegidos para refundar el país ni para constituirse en un suprapoder. La decisión que tomaron por simple mayoría para ratificar este quórum de los 2/3 no era necesaria, porque no corresponde. Esto fue un riesgo que yo considero innecesario, muy peligroso, porque pone en peligro justamente la legalidad y la legitimidad de todo el proceso. Esta decisión, por fortuna, fue favorable, pero en mi concepto debería entenderse que no sucedió. Y creo que así como esa señal, la señal que mencionó Juan Enrique acerca del tema de la República, yo soy un poco más duro, porque en lo personal considero que mientras no haya una propuesta de nueva constitución y esta no sea ratificada por los chilenos en el plebiscito de salida, no podemos o no debemos aceptar de ninguna manera que se desconozca los símbolos, las normas y las prácticas que hoy por hoy tenemos. Entonces, esa parte quería complementarla a lo que han planteado. Hay otro punto que mencionó Eleonora y quiero preguntar para que profundicemos sobre ella. ¿Qué opinión les merece que la propuesta de reglamentos hayan tenido más de 1.200 indicaciones? Y si creen que a este paso es posible tener una propuesta de constitución en el plazo programado. ¿Qué opinión te merece eso, Eleonora? Bueno, yo creo que a ese ritmo difícilmente vamos, porque hoy día debiese haber quedado zanjado y efectivamente solamente en la mañana vieron 350, creo que, indicaciones, pero también ahí hay que notar que, por ejemplo, las indicaciones que hizo el sector de Vamos por Chile se rechazaron todas. Creo que fue una indicación la que fue aceptada. Entonces también siento que hay poco que hacer de parte de un sector, porque finalmente si ese va a ser el ánimo, finalmente ya podríamos más o menos especular cuál va a ser el desenlace. Entonces creo que va a ser un trabajo lento, los meses van pasando, recordemos que esto tiene un plazo definido de 9 meses, que lo más probable es que sea prorrogable a 3 meses, yo creo que va a ser un año, pero creo que va a ser una discusión no fácil, va a ser una discusión lenta al ritmo que vamos. Si hay 1.200 indicaciones, significa que cuántas indicaciones va a haber por artículo que se va a escribir en la Constitución. Entonces, además de que ellos quieren hacer también esta Constitución, lo que me parece bien, que sea descentralizado, que vayan a los territorios, pero
pero eso también va a quitar tiempo. Creo que si hay constituyentes que son del territorio, ellos representan a territorios y el hecho de que vayan, levanten propuestas, eso igual va a ir demorando el escribir. Creo que ellos tienen que concentrarse en escribir la Constitución. Ya hay 154 personas, todavía no sabemos el número 155 que va a pasar ahí, que tienen que estar ellos trabajando full, escribiendo la Constitución, porque siento que es bueno abrir espacios, por supuesto. Creo que la participación ciudadana es vital y es algo que tú, Rubén, llevas ahí con la bandera adelante siempre. Creo que es importante la participación ciudadana, pero ¿cómo vamos a abordar la participación ciudadana para que no sea un impedimento y no sea el efecto contrario el que se quiera generar? Que vaya a demorar el escribir realmente esta constitución que tiene un plazo acotado. O sea, aquí no estamos diciendo que vamos a escribir una constitución en 2 años, que tenemos un periodo presidencial entero, 4 años para poder escribir una constitución. Solo tenemos un periodo que son 12 meses. ¿Y sabes por qué también, Rubén? Porque esto, lo que yo decía un poco al principio, esto igual irroga gasto fiscal. Entonces, tener hoy día a nuestros constituyentes en regiones también significa viáticos, significa estadía, significa pasaje, significa tiempo, significa también parte del erario nacional que tiene que estar focalizado en cubrir todas estas necesidades. Entonces, imagínate que todavía llevan un par de meses y ya hemos aumentado el presupuesto en más de 1.000 millones de pesos. Es algo que no estaba considerado. Entonces, ya se aumentó una vez el presupuesto y lo que se está pidiendo ahora es solamente para los asesores y para los viáticos. Entonces, creo que todas estas cosas, si bien pueden ser con buena intención, puede perjudicar el objetivo final, que es escribir una constitución en un periodo determinado de 12 meses. Cierto, yo comparto plenamente ese comentario, Leonora. La verdad es que la cantidad de indicaciones a los reglamentos, pues aunque reflejan obviamente el carácter heterogéneo y diverso de la convención, y esto quizás puede ser entenderse como algo positivo, realmente nos muestra también el país en que estamos, cómo es Chile, cómo vivimos Exacto. nosotros. Pero para los propósitos efectivamente de la convención, este desborde de indicaciones o de observaciones anuncian un prolongado proceso constitucional que podría inclusive agotar la paciencia de los chilenos y de los propios convencionales en detrimento del futuro, ¿cierto?, de la convención. A este punto hay que sumar el complejo debate a la propuesta de los plebiscitos dirimentes, que efectivamente, siendo herramientas de participación ciudadana muy importantes, ¿cierto? Y que son una excelente fórmula para tener presente en la nueva Constitución como mecanismo de participación ciudadana, incluida a otros, para que se resuelvan conflictos y se resuelvan problemas en el Parlamento. La verdad es que esto no está indicado para trabajar y avanzar en la elaboración de la Constitución, porque alargaría demasiado el proceso y lo haría bastante difícil, ¿cierto?, de llegar a feliz término. Yo creo que es importante entender que el proceso constitucional que se adelanta en la convención, pues obviamente no anula ninguna norma ni marco jurídico que rige el país. Por ello, yo creo que la invitación es a que los convencionalistas apuren el tranco, porque entre más rápido tengamos una nueva propuesta de constitución, más rápido y más cerca estaremos de dejar atrás una constitución que hoy riñe con la democracia participativa. Totalmente. Sigue, continúa Eleonora, está entrando Juan Enrique nuevamente. Totalmente. Además, Rubén, porque, o sea, si cada vez que tengan un problema de este tipo, de esta envergadura, la presidenta, junto con el vicepresidente o parte de la mesa, van a ir a hablar con los ministros o van a ir, porque recordemos que ahora querían ir al Congreso a ver el tema del presupuesto. Entonces, eso también implica tiempo. Hoy día la sesión estaba considerado partir a las 9 de la mañana. Y partieron pasado las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque la presidenta estaba en reunión con el ministro Juan José Ossa y con el ministro de Hacienda para ver el tema de estas asignaciones, para poder cubrir las asignaciones de 1.740 millones, creo que algo así es la cifra. Entonces,
así no vamos a llegar a buen puerto. Creo que tienen que concentrarse en lo que se tienen que concentrar, lo hemos dicho muchas veces, las reglas estaban claras y preestablecidas desde hace bastante tiempo, y yo creo que si la gente escogió personas independientes, personas que tenían ciertas características, las escogieron porque la gente quería que esas personas interpretaran la necesidad y su vida en una nueva constitución. Entonces, si vemos ese escenario, ¿para qué van a necesitar más asesores? Si en el fondo la idea es que entre ellos puedan sentarse y ellos ya debiesen demostrar la diversidad de la comunidad, del país. Entonces, creo que esto va a demorar el proceso y no sé si, bueno, siempre hay que tener esperanza, ¿no? Pero vamos a ver si logran llegar a un buen puerto de aquí a 12 meses, que es lo que está predeterminado que sea. Sí, es cierto. Hay otro hecho que está tomando como mucha fuerza junto al aumento de los hechos de violencia y de terrorismo en la macrozona sur. Y es ese crecimiento del desconocimiento que la coordinadora Arauco Malleco, junto a otros grupos, han hecho a la presencia de los representantes de pueblos originarios en la convención. ¿Qué opina Eleonora y Juan Enrique en relación con esta presión que la verdad tiene a los convencionalistas de pueblos originarios bastante complicados? Y no sé hasta qué punto la radicalización de ese conflicto pueda también empañar la labor que se está haciendo dentro de la convención, al desconocerse justamente la apertura que se hizo de parte de esta convención de darle escaños reservados a los pueblos originarios. ¿Qué opinión tiene Juan Enrique de este tema que toca bastante, un tema que lo apasiona, que es de los pueblos originarios? Sí, la verdad es que el tema es complejo y es difícil de entender, sobre todo para gente que no entiende bien las dinámicas al interior del pueblo mapuche. Pero como dice el dicho, si los perros ladran es señal de que avanzamos, Sancho. La verdad es que en el mundo mapuche existen en realidad tres grandes corrientes, pero las dos políticamente más activas son la de aquellos que quieren el diálogo para avanzar hacia la obtención de las reclamaciones ancestrales del pueblo mapuche, y los que están más por el lado de la independencia, más que de la autonomía, de la independencia a través de cualquier medio, y en particular grupos como la CAM, que han optado por enfrentarse directamente al Estado y a las forestales, que son los principales contendores, contrincantes, o aquellos grupos que se enfrentan más por distintas razones, porque las forestales tienen más que ver con cuestiones de cuidado del medio ambiente que son relevantes en la cultura mapuche. En cambio, el Estado de Chile es un tema directamente más político, de política dura. Pero existen estos dos grupos que tienen opiniones completamente contrapuestas, porque los que quieren el diálogo están por la autonomía de los territorios, pero no alcanza a llegar o sea, no tiene nada que ver con la independencia, sino que más bien tiene que ver con la posibilidad de las comunidades de participar en la toma de decisiones. Y en ese sentido, la actitud de la CAM tiene que ver con esto, tiene que ver con una mayor preponderancia en este minuto de los dialogantes, por decirlo así, de los que están por el diálogo, respecto a su posición más confrontacional, cosa que no había pasado antes. Los últimos 30 años del conflicto han sido ellos los que han tenido el protagonismo, y hoy día están un poquito de capa caída con la participación de los pueblos originarios en la convención constitucional.
y la manera que ha encontrado la CAM para no solo oponerse a ese camino, sino que para enfrentarse directamente con los que son más dialogantes, tensionar más la relación con el Estado de Chile y darle motivos a los que no quieren saber nada de diálogos, de autonomía y de reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, para darle motivos para endurecer la postura. Entonces, todo lo que está pasando en este recrudecimiento de la violencia, que además está influido por otros temas, por temas que no tienen que ver con la causa mapuche, porque están todos los temas de narcotráfico que está tan duro como en Santiago, tan violentos como en Santiago, pero también hay temas de robo de madera, por ejemplo. El último caso en Carahue tiene que ver, al parecer, más con eso que con reivindicaciones, porque de hecho el ministro del Interior lo dijo hace un par de días atrás, que al parecer esto es completamente distinto, porque aquí primero no hay panfletos, pero tampoco la CAM salió a decir que ellos no tenían nada que ver, pero además otras características clásicas de los actos violentos reivindicatorios de la CAM o de grupos similares no están presentes en esto. Aquí no hay denuncias previas de amenaza, no hay solicitudes de protección de ningún tipo de estas dos personas mayores, entiendo, que fueron afectadas. Esto tiene más que ver con que, al parecer, las víctimas fueron víctimas antes de un robo de madera, parece, y lo denunciaron. Y este grupo que hizo el atentado lo que está tratando de hacer es amedrentarlos para que no perseveren en la denuncia. Muy complejo entonces, el tema, realmente, Juan Enrique. Está todo ensuciado por esto. Pero volviendo al tema, el recrudecimiento de la violencia rural, por decirlo así, o que no es lo mismo que el narcoterrorismo, son cosas distintas. A muchos les gusta mezclarlo, pero son cosas diferentes. El recrudecimiento de la violencia en la Araucanía tiene que ver con esto, con un sentimiento de la CAM en particular, de que ha perdido protagonismo ante los grupos más dialogantes, que no son más obsecuentes. Al final del día también se habla de reconocimiento de derechos ancestrales, de devolución de tierra, de autonomía. Pero, Juan Enrique, de todas maneras, pero el camino es distinto. Juan Enrique, pero para que le demos la palabra a Leonora y escuchemos la opinión que ella tiene al respecto, de todas maneras, no olvidemos, ¿cierto?, que Héctor Yaitul hizo una declaración, ¿cierto?, a los convencionalistas, en donde prácticamente los desconoció como representantes, ¿cierto?, de los pueblos originarios, y les dijo prácticamente: ustedes están desviando la labor que estamos haciendo aquí en la recuperación de nuestras... Tengo que decir algo al respecto. Entonces, yo creo que hay un tema que es Rubén, complicado y que está toca, bien, pero vamos a escuchar primero a Leonora y luego podemos hacer Rubén, una... porfa, es que lo que tú tocaste es súper relevante por varias razones. Pero claro, voy es que a esto es lo tratar que de les he ser dicho. lo más sintético posible. No, todo lo que tú quieras, pero primero, Héctor Yaitul no es una autoridad ancestral. Así que si los representantes del pueblo originario de la Convención Constitucional no representan al pueblo mapuche, él lo representa menos porque él no es una autoridad ancestral. Y en segundo lugar, el territorio porque está armado, además tiene una fuerza armada a su disposición. Sí, pero todo lo que tú quieras, pero eso no define cuán representativo es. Lo que podría definir cuán representativo es, y su dominio además en la zona. No son autoridades centrales, y los convencionales Juan tiene problemas de señal. En cualquier caso, no, Rubén. O sea, tú dices que los narcoterroristas representan al pueblo mapuche sobre el territorio. Rubén, no hay que confundir las cosas. Aquí los únicos Juan Enrique, vamos a darle la palabra a Leonora. Los únicos representantes del pueblo mapuche aquí, indígena, porque ellos salieron desde sus comunidades.
Ya, lamentablemente tiene problemas de señal Juan Enrique. Eleonora, ¿cuál es tu Ah, se opinión salió. relación a todo esto? Ahí va a tener que volver a Qué ingresar. Sí, qué lástima, porque Sí, es interesante la visión de Juan Enrique, claro, porque él está ahí mismo en el fondo. exactamente. Pero yo lo que quería decir que yo veo tres grupos aquí distintos. O sea, uno es los grupos violentistas, terroristas, armados, que mucho tienen que ver con el narcotráfico, los grupos que no les interesa ni siquiera que los pueblos originarios estén dentro de la constituyente. De hecho, ellos rechazaron que los pueblos originarios estuvieran dentro de la Constitución porque era una manera de reconocer también que eran parte del Estado de Chile, cosa que ellos no se sienten parte. Ese es un grupo el que veo. Un segundo grupo son los que efectivamente los pueblos originarios que están dentro de la Constitución, de la Convención Constituyente, que quieren aportar ideas, que tienen una visión determinada, que creen que tenemos que tener un Estado plurinacional, los que están dentro de la Convención Constitucional. Pero hay un tercer grupo de pueblos originarios que son aquellos que trabajan la tierra, que son honestos, que no estoy diciendo que sean deshonestos los que están dentro de la convención, sino que lo que quiero decir que hay otro grupo que no se sienten representados porque no pertenecen ni a los grupos violentistas, ni los representan los pueblos originarios, los representantes que están en la convención. Son otro tipo de pueblos originarios que trabajan el día a día y que a lo mejor también tienen la misma esperanza que tenemos todos nosotros de que algo bueno salga de esta convención constitucional, de la nueva constitución. Entonces yo creo que aquí hay tres sectores de los pueblos originarios y creo que hay que tomar bastante atención. Yo creo que no es menor lo que decía Juan Enrique recién, que los grupos violentistas, o sea, ellos no quieren, no les interesa una nueva constitución. A los grupos violentistas no les interesa marcar su territorio y les interesa recuperar tierra y les interesa recuperar poder, pero a través de la violencia. Lo que nosotros y el Estado, por supuesto, lo tiene que condenar, y eso sin ninguna tibieza. Y ahí, bueno, sabemos todo lo que ha pasado, lo que decía Juan Enrique de lo que pasó en Carahue, o sea, es tremendamente grave. Es tremendamente grave, y yo no escuché a la presidenta de la convención hablando acerca de eso. Entonces, ¿dónde está la representante de los pueblos originarios? Está en Hacienda pidiendo más recursos, pero no está abogando por el pueblo originario, por la gente del pueblo mapuche que necesita que no los cataloguen a todos como violentistas o como narcoterroristas. Hay gente que de verdad ahí trabaja la tierra, gente de mucho esfuerzo, gente que vale la pena escuchar. Entonces, yo creo que es importante hacer esta distinción y no meterlos a todos en el mismo saco. Y si tú me permites ir un poco más allá, creo que ni siquiera la presidenta de la Convención Constitucional representa fielmente a la verdadera idiosincrasia o la gente de los pueblos originarios. Claro, efectivamente yo comparto muchos de los planteamientos que han hecho, pero tengo una preocupación particular sobre uno de esos grupos que muy bien mencionas, identificas, que son los grupos violentos que están a la cabeza del vocero o que tiene vocería de Héctor Yaitul. Y a mí me preocupa profundamente cuál es la influencia que ellos tienen, cuál es el poder que ellos pueden tener para influir en la voluntad y en las decisiones y en la autonomía de los representantes de los pueblos originarios que están dentro de la convención. Porque hasta este momento no hemos conocido que ningún convencionalista de los que han sido elegidos han tenido una presión de tal naturaleza, han tenido una declaración como la de Héctor Yaitul. Y tampoco hemos sabido de ningún convencionalista que haya sido violentado de la forma en que han sido violentados los convencionalistas de escaños reservados dentro de la convención, con protestas en las afueras del Congreso, con declaraciones como las tan duras y tan fuertes como las del vocero de la CAN. En ese sentido es mi preocupación. Y los pueblos originarios, a través de, no recuerdo quién es la que está llevando esa vocería en este momento, ha presentado una propuesta para el reglamento que tiene que ver con las consultas ciudadanas de los pueblos indígenas, y que esas consultas indígenas sean elevadas o declaradas vinculantes dentro de la convención.
Y esto me parece supremamente grave, porque de todas maneras, igual que las otras puntos que han querido incluir dentro del reglamento, están por fuera de la actual Constitución. Están por fuera del marco legal que rige la Convención en estos momentos. Pero ellos están exigiendo que las consultas indígenas que se realicen sean declaradas vinculantes, y eso atenta contra la autonomía y la independencia de los demás convencionales, que no tienen de ninguna manera por qué recibir una consulta ciudadana como algo ya que hay que aprobar de manera inminente. Entonces, esto es algo que ha sido promovido directamente por quienes están representando a estos pueblos originarios, o hasta donde también hay una presión ejercida por algunos de estos grupos violentos que están afuera de la convención. Esa parte es la que yo quiero que le pongamos atención en adelante, hasta donde efectivamente los representantes de los pueblos originarios están obrando con autonomía e independencia dentro de la convención y no están recibiendo una presión que no corresponde de parte de grupos violentos. Ese es mi punto en relación con eso. Ahora, hay otra parte, ¿cierto?, que también ha ocupado la atención en estos días, y que ya por lo menos esa teleserie se mantiene, pero puede que esté llegando a su fin, y es ¿qué pasa con el pelado Bade? ¿Qué sucede con él? ¿A dónde va? ¿En qué va a terminar esta teleserie? ¿En qué termina la teleserie? Sí. Bueno, escuchamos por fin hace unos días atrás, creo que fue el lunes, que ya él se decidió a dar un paso al costado, cosa que, bueno, dentro del marco jurídico no es tan fácil renunciar, porque no está reglamentado ni la renuncia ni el reemplazo. Por lo tanto, también se generó ahí un problema dentro de la convención. Ahora, no podemos dejar de mencionar, no lo hemos dicho en nuestro programa, pero no podemos dejar de mencionar la estafa que logró ser Rodrigo Rojas para la convención. Creo que él hizo una campaña basada en una mentira. Creo que él se posicionó en la votación que tuvo, y si llevamos esa votación a cero, la lista que yo representaba, de hecho yo representaba una lista, no lo digo por mí, sino que por mi lista, debiésemos también estar representados hoy día en la Constitución, porque hay un sector que no está representado en la Constitución del Distrito 13, y gente que tiene mucho que decir, y no estamos representados cuando fuimos la cuarta mayoría. O sea, fuimos la cuarta lista más votada, por lo tanto tenía que entrar uno de nuestra lista. Por género debió haber sido un hombre, pero nuestra lista tenía que estar ahí en la Constitución, y no estuvo, producto de la mentira y de la estafa que generó este señor Rojas Bade. Dicho eso, creo que como él tanto habla de dignidad, algo de dignidad logró sacar de su interior al dar un paso al costado. Hoy día el dilema es cómo se va a reemplazar. Ahí había distintas posiciones. Por un lado, de frentón decía se va a aplicar el reglamento de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados dice su reglamento que si es un independiente no tiene reemplazo, por lo tanto entre 155 van a quedar 154. Pero por otro lado, la convención, obviamente la lista del pueblo, que hoy día se llama pueblo constituyente, no se iban a quedar tranquilos con un cupo menos, y apelaron, de hecho hoy día ya estaban viendo eso, que por mayoría simple y no pasar por el Tribunal Constitucional, ellos poder decidir por mayoría simple cómo va a ser el declarar en el fondo esta enfermedad grave, que no puede continuar, digamos, por enfermedad grave, y por mayoría simple determinar cómo va a ser el reemplazo. Y el cómo va a ser el reemplazo, se estaba ya hablando de que debiese ser el siguiente más votado de su lista, que, digamos las cosas como son, tiene el 1% de la votación. Por lo tanto, creo que no es justo, pero bueno, ¿qué es justo en política? Estamos en esto y las reglas del juego son como son, y hoy día la gente votó por personas independientes y de acuerdo a lo que
han dicho en esta jornada es que el reemplazo sería Cuevas, que sacó alrededor de 4.000 votos, que es el siguiente hombre, el cuarto hombre más votado de la lista del pueblo. Y que, dicho sea de paso, Rubén, hoy día hubo 4 bajas más en la denominada ex lista del pueblo. De hecho, se salió la conocida tía Pikachu y 3 personas más, no recuerdo sus nombres en este momento, pero salieron de la lista también y se están descolgando cada vez más. Entonces, yo creo que eso le hace un daño tremendo a la democracia, porque se critica mucho a los partidos políticos, pero ¿por qué los partidos hacen alianzas para ir en listas? Porque de cierta manera interpretan un programa, interpretan una mirada, interpretan una parte de la sociedad, de cómo uno ve la sociedad. Entonces, cuando van independientes y después se quiebran en el camino y se diluyen todos, finalmente el que lo reemplaza da lo mismo, porque no hay ninguna seguridad de que esa persona va a interpretar una ideología o una idea común, porque eran personas independientes que se unieron para estos fines. Entonces yo creo que ahí también es una lección para la ciudadanía decirles, se critica mucho a los partidos políticos, pero los partidos políticos de cierta manera dan gobernabilidad y dan estabilidad dentro del sistema democrático. Para esto sirve, justamente para esto, para que no pase lo que pasó con la lista del pueblo. Porque además este niño Cuevas, que entre paréntesis es de San Ramón, leí hoy día en la segunda, lo que me parece muy bien, pero él iba a ser candidato a diputado, además. Estaba como a la espera de ser candidato a diputado si es que el Congreso aprobaba que la lista del pueblo otra vez pudiese conformar una lista para ir en lista hacia a la parlamentaria. Pero como no fue, en el fondo se quedó como esperando su cupo parlamentario, no pudo, y bueno, quedó ahí a la espera y ahora va a asumir, lo más probable yo creo que vaya a ser él el que vaya a asumir como constituyente en reemplazo de Rojas Vade. Así es que es como el aprovechamiento de las ventajas que tiene un sistema de partidos que tiene tradición, que tiene historia, buena o mala, pero que ya tiene historia, para grupos que se organizan de manera oportunista o de manera temporal y querer beneficiarse con las reglas que ya están instaladas para estos partidos o para este sistema de partidos. Esa parte yo la entiendo perfectamente. O sea, ¿por qué? O sea, uno puede aceptar y entender de que si un parlamentario renuncia o se retira, lo pueda suceder efectivamente, como tú lo planteas, a alguien del mismo partido, porque efectivamente va dentro de una misma ideología, dentro de una misma tendencia, dentro de una misma línea. De un programa, claro. Va de acuerdo con un programa, pero no una lista formada por personas independientes en donde no hay un hilo conductor ni un programa, ¿cierto?, que los pueda mover de manera coordinada. Entonces, yo creo que en esta oportunidad, los que han fallado aquí, me parece, es la clase política tradicional, el Congreso, en mi concepto, en particular, porque esta situación puntual del pelado Baden y su renuncia o su salida, yo creo que ha debido retomarla de manera inmediata el Congreso, que está bastante demorado para solucionar el caso, para demostrar que efectivamente es el Congreso el que tiene la facultad para solucionar el problema. Y el problema se puede solucionar de varias formas, justamente con una reforma constitucional que apunte justamente a declarar vacío ese cargo y dejar solamente la convención con 154 convencionalistas, o puede también decir, nosotros aquí sencillamente vamos, ¿cierto?, a colocar otra persona que la suceda, pero que no sea necesariamente de la lista del pueblo, sino que sea del distrito, ¿cierto?, al cual pertenecía, para efecto, ¿cierto?, de que ese distrito no se quede sin un representante como tú bien lo planteas. Hay mecanismos, hay fórmulas para solucionar eso. Inclusive una fórmula muy simple es dejar que el pelado renuncie de manera formal ante la convención, él mismo se margine unilateralmente y el voto de él simplemente se declara un voto de abstención. En todo el proceso, todas las decisiones que se van a tomar se toman como una abstención de parte de este convencional que ya no va a existir.
y se mantiene el quórum de los 155 con una abstención que es normal y es común dentro de todo proceso en un centro de decisión. Entonces me preocupa más es la actitud del Congreso de la República, que no ha sido capaz de retomar allí el control de la institucionalidad del actual Estado de Derecho para decir, señores, nosotros creamos las reglas, somos los que tenemos en este momento la legitimidad y nosotros creemos que esto debe resolverse de la siguiente manera, ahí está la carta. Pero tanta demora para resolver este tema es lo que hace desconfiar, ¿cierto?, en el proceso y en que esto vaya a llegar a buen puerto. Además, Rubén, es resolverlo con algo ya práctico. O sea, yo creo que hubiese sido mucho, bueno, obviamente mucho mejor haber pensado en el mecanismo de reemplazo y en lo que se hubiese pasado sin el escenario que tuvimos, porque en el fondo ahora ya están pensando en el hecho concreto. Entonces ellos están diciendo, no, se va a reemplazar, porque ¿qué hubiese pasado si hubiese sido alguien de derecha? No hubieran dicho, ok, que le siga el más votado de esa lista, no hubieran actuado igual en el caso que hubiese sido alguien de derecha, porque no les convenía. Entonces creo que lamentablemente esta situación es terrible. Yo encuentro que es un desastre lo que pasó con Rojas Vade, porque fueron muchas las aristas que tuvimos, que tenemos hoy día que estar evaluando para poder ver quién es el reemplazo. O sea, si nosotros pensamos en que efectivamente su votación por 300 votos le ganó a la lista de la derecha, él no debiese estar ahí. Y sí, insisto en este punto, Rubén, porque creo que es súper importante, sí hubiese habido alguien de derecha representando, porque no puede ser que en el distrito 13 solo hay un sector representado, no está el otro sector, cuando hay más de 30.000 personas en total que votaron por un proyecto político también. Entonces, yo creo que esto hoy día, cuando ven la medida de reemplazo, lo ven ya pensando como, es como un traje a la medida, digámoslo. Es como que ya sabemos cómo es el cuerpo, ya pongámosle este trajecito que le va a quedar bien. Ellos están haciendo un traje a la medida. No están actuando con lo que uno quisiera, como uno quisiera que actuara, que es como extrapolar la situación en particular y poder decir cuál va a ser el mecanismo de reemplazo, pero en términos generales. O sea, qué es lo mejor, digamos, que tienen que hacer. Entonces, lamentablemente sucedió esto y siento que es un traje a la medida y que obviamente ellos no van a querer. Yo, si tú me preguntas, hubiese preferido que se hubiesen quedado con 154, pero porque fue un fraude como se mire, y en cierta manera volver a poner a otra persona a la lista del pueblo es como que el niño se porta mal y lo premiamos otra vez. Sí. Entonces, finalmente es beneficiarlos de todas maneras igual. No, ellos no van a perder nada. Yo concuerdo plenamente contigo en ese aspecto, ¿cierto? Ese puesto de vacante, el convencionista va a debido quedar vacante. Exacto. Y no más, y cerrar el capítulo. Pero ese afán oportunista también de algunos de decir, no quiero perder este voto, no quiero perder esa suculenta dieta, hacen que justamente todo esto se dilate de una forma innecesaria. Y para mí lo más grave, ¿cierto?, es la actitud del Congreso de la República, que ha debido justamente de tomar el control, aquí aprovechar la coyuntura para retomar el control y demostrar esa convención no es un suprapoder, no tiene, ¿cierto?, soberanía. Aquí las reglas las ponemos nosotros y las podemos también cambiar, y aquí le ponemos esta regla para dirimir ese problema en el que están. Pero no lo ha hecho. Está ahí, sigue todavía dando vueltas eso en el Congreso. No sabemos qué va a pasar. ¿Y qué esperamos entonces, Eleonora, para de aquí en adelante en la convención? Bueno, yo estoy esperando el artículo 1 de la convención, de la Constitución. Estoy esperando ya, por favor. No dilatemos más el proceso. Creo que lo que viene en adelante es que se resuelva el tema de la estafa de Rojas Vade y ver cómo se sigue ya hacia adelante. Comenzar con todas estas nubes negras que han rodeado la Convención Constitucional. Que ya, así como llegó la primavera, que llegue la primavera también a la convención y que partan concentrándose en lo que tienen que hacer, y también se resuelva el tema de las asignaciones, porque
Porque bueno, uno dice, está bien, yo entiendo que tengan que tener asesores, pero estamos hablando de 1.700 millones de pesos adicionales que no estaban considerados, entonces eso no es poca plata. Y yo espero sinceramente, Rubén, que se resuelvan estos temas, el tema de las asignaciones, que no se pierda tiempo en estas cosas y que se sienten de una vez a escribir el primer artículo, salvaguardando las más de 1.000 observaciones que tuvieron al reglamento general. Sí, muy bien. Yo frente a todos estos amagues que ha habido, ¿cierto? Y señales de querer brincarse la actual constitución, la verdad es que yo más que esperar algo, yo quisiera aprovechar este espacio y este momento para hacer casi que una confesión, una declaración personal que, aunque es muy mía, yo sé que identifica y representa a muchas personas con las que yo he tenido la oportunidad de compartir. Y la verdad es que quiero decirlo fuerte y claro. Yo soy chileno y soy chileno de corazón, por una decisión propia, no por una casualidad ni por la voluntad de terceros. Y esta es nuestra bandera chilena, la que hoy tenemos, y nuestra Constitución de la República de Chile, en la cual yo juré mi nacionalidad. Sin embargo, si la Convención Constitucional aprueba por 2/3 cambiar la bandera y el contenido de la Constitución y su propuesta es aprobada por todos los chilenos en un plebiscito de salida, yo personalmente aceptaré los cambios de esa nueva decisión democrática de las mayorías. Pero mientras todo eso no ocurra, yo exijo respeto por los símbolos actuales de mi país, la República de Chile. Yo creo que Chile efectivamente necesita una nueva constitución y por ello voté e hice campaña por el apruebo. Quienes están en la Convención Constitucional representan nuestra diversidad cultural y territorial y están mandatados mediante plebiscito para elaborar una propuesta de constitución, que es una tarea difícil y compleja, pero no es imposible. Si los convencionales deponen sus ambiciones personales y entienden que la convención es autónoma, pero no es soberana, ni es tampoco un suprapoder del Estado. De esa manera yo quiero dar por terminado, ¿cierto?, este capítulo del programa Siguiendo la Huella de la Convención, invitar a todos nuestros amigos, ¿cierto?, que nos sigan en las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube, para que nos hagan sus comentarios, nos sigan acompañando, nos hagan sus preguntas. Y a Eleonora darle los más sinceros agradecimientos por siempre acompañarnos. Lástima que nuestro amigo Juan Enrique haya tenido problemas de conexión, de falta de estabilidad en la zona macrosur, lamentablemente con la red de internet. Esperamos que nos pueda acompañar de manera más permanente en los siguientes capítulos. Muy bien, Eleonora, muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Un gusto de compartir nuevamente otra jornada contigo. Igualmente. Esperamos que Juan Enrique mejore su conexión. Ojalá sí, porque no hace mucha falta para que nos traiga toda esa información del sur de Chile y de los pueblos originarios. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.